Hola, muy buenos días jóvenes, esperando que se encuentren muy bien. Estamos entonces en esta nueva sesión número 7 de la clase de historia. ¿Ya? El objetivo de hoy va a ser reconocer las características del Estado moderno. Ya tenemos entonces el concepto de Estado moderno que vamos a ir trabajando. ¿Ya? El concepto de Estado y de modernidad, bueno, sabemos que estamos trabajando sobre la base de la época moderna, que va del siglo XV al siglo XVIII, y vamos a trabajar el concepto de Estado, es decir, cómo funciona la organización, es cierto, o el gobierno dentro de esta época moderna de la que hemos estado hablando. Recordemos un poco lo que nosotros veníamos viendo desde la clase anterior, ¿ya? Tenemos como primer punto que después de las cruzadas, ¿cierto? Terminando la Edad Media, empezó a abrirse el comercio en las ciudades, sobre todo europeas, ¿ya? Y empiezan a surgir ciudades grandes como Venecia, Roma o Florencia, que va a ser la cuna del Renacimiento, como ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, ¿ya? Y con esto, y con esta apertura, surgen dos conceptos importantísimos que es el humanismo y el renacimiento artístico. Recordemos que el humanismo, por un lado, era todo este movimiento intelectual y el renacimiento es más bien el movimiento artístico y cultural. Ambos van de la mano, ambos se desarrollan juntos y sobre todo se desarrollan en los siglos XVI, XV y XVI, ¿ya? Principalmente. También dijimos que respecto al humanismo y al renacimiento también, se enfocaba mucho en lo que es la antigüedad romana, por eso aquí puse una foto, ¿cierto?, del Coliseo romano, porque había una añoranza con respecto a lo que había sido el pasado griego-latino, ¿ya? Por lo tanto, esa es otra característica del de, el humanismo, ¿ya? Y el renacimiento. También hablamos del renacimiento artístico principalmente, analizamos algunas pinturas de la clase anterior, ¿ya? La noción de la belleza clásica, ¿cierto? Dijimos que se asimilaban mucho a las pinturas clásicas de Grecia y Roma. Hablamos también de la invención de la imprenta por Gutenberg, que fue una forma de difusión también del humanismo, porque era mucho más rápido crear los textos, ¿cierto? Ya no había que estar escribiéndolo a mano. Y también hablamos del desarrollo científico, sobre todo del método científico, ¿ya? Del método científico como un paso esencial porque va a dar una puerta a lo que va a ser el desarrollo de la ciencia moderna hasta el día de hoy, ¿ya? Luego, ¿cierto? Empezamos entonces a el nuevo contenido. Pero antes de analizar primero estas pinturas y de ver el nuevo contenido, me quiero referir a la guía que yo le había mandado, ¿cierto? Por ahí también me hicieron llegar algunas con sus respuestas. En esta guía había un análisis de pintura, ¿cierto? Yo les puse esta pintura, ¿ya? El nacimiento de Venus. Y bueno, la primera pregunta decía, haz una lista con al menos 3 elementos destacables de la pintura. Eso era a modo personal, ¿ya? Yo destaco ciertas cosas, ustedes quizás destacan algunas otras cosas más. ¿Ya? Vamos a desarrollar la segunda pregunta que dice 3 elementos de la pintura que puedan relacionarse con los principios humanistas y renacentistas. ¿Ya? Si observamos la pintura, yo destaqué que es centrado en la figura humana, obviamente, ¿cierto? De hecho, la figura está semidesnuda, se resalta mucho lo que es la figura humana. Hay un trabajo de luz y sombra, que también dijimos que era típico del Renacimiento, ¿cierto? Zonas donde hay mucha luz, ¿cierto? Que es casi blanco, y zonas donde es casi negro, donde hay mucha sombra. Hay una exaltación de la naturaleza. Si vemos el fondo, ¿cierto? Es netamente natural, ¿ya? No hay ciudades. Por lo tanto, también dijimos que era una idea típica de lo que era el Renacimiento, ¿ya? Puse un cuarto yo también que es similitud con las pinturas clásicas. Si vemos esta pintura, que fue realizada entre el 1445 y 1510, podría asimilarse muy bien a una pintura hecha en Roma, por ejemplo, ¿ya? Luego había un texto y un par de preguntas. La primera dice a qué tipo de fuente corresponde. Esta es una fuente secundaria, ¿ya? Una fuente secundaria. Aquí voy a desarrollar un poquito más esta idea. Las fuentes primarias tienen que ver con los textos que se crearon en el tiempo del que se está hablando. Por ejemplo, si yo estoy hablando del Renacimiento, si este fuese un texto que se creó, por ejemplo, o se escribió en el mismo periodo, en el siglo XVI, entonces hablamos de una fuente primaria. Sin embargo, acá hay ciertos verbos, ¿cierto? O ciertas frases que nos dan a entender que fue escrito, bueno, incluso si vemos aquí a la fuente, 2007,
¿ya? Fue un texto hecho contemporáneamente, por lo tanto habla del pasado, que fue el Renacimiento, por lo tanto es secundario, ¿ya? ¿Qué plantea el autor respecto al arte y la ciencia del siglo XVI? Eh, la arte y la ciencia se complementan, ¿ya? Principalmente se complementan, perdón. Quiere decir que no se dan por separado. Hablar de arte y hablar de ciencia en el Renacimiento era prácticamente hablar de lo mismo, ¿ya? Por eso fue tan fructífero cuando hablamos del arte y de la ciencia van de la mano, ¿ya? Para el renacentista. Recordemos, por ejemplo, el caso de Leonardo da Vinci, que fue científico y fue artista al mismo tiempo, y así con muchos otros renacentistas. ¿Cuáles fueron los principales avances del desarrollo científico durante el siglo XVII? ¿Ya? Yo en realidad puse dos generales, aquí hay más, pero yo puse el método científico y la teoría heliocéntrica, porque fueron, digamos, los más destacables de esta época. ¿Mm? Bueno, después tiene que ver una pregunta con conclusiones de ustedes, por lo tanto esa también la dejo a criterio de cada uno de ustedes. ¿Ya? Siguen entonces con la clase. Yo me refiero a esta pintura, ¿ya? Retrato de Isabel de Inglaterra. Si nos damos cuenta en estas pinturas, hay ciertas características que nos dan a entender de cómo podría haber sido el gobierno de la época. Vemos, digamos, una persona, una reina, con muchas joyas, por lo tanto hablamos de mucha riqueza, ¿cierto? Su corona, por eso yo sé que es una reina. Vemos unos cuadros, ¿cierto? Atrás, que tienen que ver con la guerra, ¿cierto? Por lo tanto, era una reina muy protegida, ¿ya? Con mucho poder. Bueno, precisamente de eso es lo que vamos a hablar ahora, de las monarquías autoritarias y el Estado moderno, o también se le llama monarquías absolutas, ¿ya? Durante la Edad Moderna entonces se fortaleció el poder de los reyes, fue incrementando en esta época moderna, en comparación por ejemplo a lo que había sido la Edad Media, donde los reyes no tenían tanto poder, ¿ya? Estaban, porque los nobles y ciertas clases sociales estaban casi a la par, ¿ya? Sin embargo, en la Edad Moderna los reyes ganan nuevamente el poder y de hecho tienen un poder absoluto. ¿Mm? Eh, bueno, el poder de los reyes se trató también de someter a la nobleza. La nobleza era una clase social elevada, por lo tanto había que someterla, no había que dejarle espacio para que pudieran desarrollarse o tuviesen un poder más grande que el rey. Había que tenerla, ¿cierto? Con sus límites. A los burgueses también. La burguesía aparecía como una clase social con riquezas, no eran nobles, algunos burgueses muchas veces se confundían con la nobleza, pero la diferencia es que los burgueses eran una clase social que del trabajo y del comercio logró sus riquezas. La nobleza provenía de familias ricas, de familias importantes en la época, ¿ya? Por lo tanto, el rey, o la función del rey era someter a estos grupos sociales que podrían contemplar una amenaza si es que no se les ponían los límites, ¿ya? La monarquía autoritaria, ¿ya? ¿Qué características tenía? Obviamente tenía una obediencia al interior del reino. Todos obedecían al rey, ¿ya? Tenía una fuerza militar, ¿ya? Imagínense un rey que no tuviese una fuerza militar que, digamos, lo protegiera. No podría ser un rey absolutista, porque el rey absolutista o autoritario pasaba a llevar mucho derecho. Entonces, si no tuviese una fuerza militar, podría decaer en revoluciones. ¿Mm? Aparece la clase burguesa, la clase, yo les dije, de comerciantes, banqueros principalmente, que empieza a ganar importancia. Esta clase burguesa se desarrolló al final de la Edad Media, con pequeños artesanos, y ahora empiezan a adquirir mucho poder económico, ¿no? Esta misma clase burguesa, junto con algunos nobles dedicados al comercio, sacaron adelante a los reinos mediante los préstamos, ¿ya? De los banqueros, de los financistas, para sacar adelante entonces al reino, a estos reinos de carácter absolutista, ¿ya? Muchos de estos reinos o reyes absolutistas se basaban en el derecho romano supuestamente y en la teoría sobre la autoridad del soberano para decir que ellos estaban, digamos, o la historia argumentaba que ellos debían existir para llevar el orden a las sociedades, según algunos textos clásicos. Y el Estado moderno se basó de ciertas características como el territorio, la población, el poder, que son características de cualquier Estado, incluso de los estados de la actualidad. El territorio
tiene una capital, debe tenerla, ¿cierto? En nuestro territorio sabemos que nuestra capital es Santiago, ¿cierto? Bueno, en el Estado moderno también tenían ciertas capitales para tener el poder y en la capital se encontraba el rey, ¿ya? Tenían fronteras políticas, militares y aduaneras. Cuando hablamos de fronteras políticas hablamos de los límites que están dentro de un reino. Cuando hablamos de una frontera militar hablamos de que esos límites deberían estar protegidos militarmente, y aduanera porque esos límites debían tener ciertas regulaciones para ver qué cosas se compraban, se vendían, qué cosas pasaban o no pasaban. Recordemos que en este tiempo comienzan a surgir las casas de contratación, ya que son ciertas instituciones coloniales que van a manejar esta aduana, ¿ya? Y el poder, que fue súper importante para la monarquía absoluta, como ya lo veníamos diciendo. Hubo una soberanía exterior que tiene que ver con una independencia de otro estado, ¿ya? El reino, y lo que hace el reino es totalmente independiente de lo que pueda decir otro reino. No fue el caso, por ejemplo, de Chile después de la conquista, que nosotros obedecíamos a la corona española, ¿ya? Cuando hablamos de soberanía exterior, hablamos de que es totalmente independiente un reino de otro. Y la soberanía interior, que tiene que ver con la fuerza, con la organización que tiene un reino en su interior, ¿ya? Y la monarquía absoluta o autoritaria también se fundamentaban en dos conceptos importantes: la burocracia, que tiene que ver con todo el aparato estatal, ¿ya? Cómo se organiza un Estado, mediante qué criterio y mediante qué organizaciones. Para que un rey tuviese el control de todo un Estado, de todo un reino, tenía que tener ciertos encargados que pudiesen ayudarlo en su ejercicio. Y el ejército, obviamente, para ser un monarca absoluto hay que tener un ejército que te respalde, porque de lo contrario te pueden hacer una revolución, ¿ya? Monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. ¿Cuáles fueron las formas de organización política durante la Edad Moderna? Ya hablamos de que la principal forma de organización política fueron las monarquías absolutas. Sin embargo, hubo ciertas revoluciones que terminaron después en crear monarquías parlamentarias en Europa. Y el monarca absoluto principalmente, digamos, era un poder absoluto sobre los asuntos del Estado, no tenía límite el poder del rey, y los tres poderes del Estado, hablamos de ejecutivo, ¿cierto?, legislativo y judicial, estaban en una sola persona, ¿ya? Acá hablamos del poder absoluto, ¿cierto?, y de las características, por ejemplo, control sobre los poderes de la iglesia, la institución, no solamente sobre los poderes del Estado, sino sobre otros poderes u otras organizaciones. Una centralización administrativa, todo giraba en torno al reino y a la capital. Una represión de la disidencia religiosa. La monarquía absoluta tenía que llevarse muy bien con la Iglesia Católica, por lo tanto no podía permitir que existieran otro tipo de religiones, ¿ya? Sacralización y exaltación del rey en el arte y la propaganda, ¿ya? Hubo muchas pinturas, como ya vimos, de una reina para darle poder al rey mediante el arte. La formación de un ejército y el sometimiento de la nobleza para mantener el control frente a estos grupos que pudiesen presentar un peligro, ¿ya? Era hereditario el poder de la monarquía, ¿ya? No se elegían los reyes, se heredaba mediante la sangre, ¿ya? Y ese rey era elegido mediante un poder divino, los primeros reyes supuestamente, y luego se iban heredando por generación en generación, ¿ya? Bueno, se centralizaba el poder del rey en un estado, ¿cierto? Y para finalizar, terminamos con dos preguntitas, ¿cierto? ¿Qué es un parlamento y qué es una monarquía parlamentaria? Esta pregunta la voy a dejar abierta porque en la siguiente clase vamos a hablar de las monarquías parlamentarias. Yo les envié también una guía, perdón, esta guía, donde aparecen algunos contenido que nosotros ya hablamos en esta clase, ¿ya? El rol de la burguesía, por ejemplo, hay algunas preguntitas que van surgiendo. Y al final, la imagen de Luis XIV, que tenía como principal lema: el Estado soy yo. Imagínense qué soberbia más grande para decir que el Estado soy yo. O qué poder más grande, ¿cierto? Qué poder más absoluto. Bueno, entonces, ¿por qué la frase de Luis XIV representa los fundamentos de la monarquía absoluta? ¿Ya? Y con eso terminamos entonces la guía y también termina la clase de hoy. Espero que me sigan mandando su material. Se agradece a las personas que han mandado para poder revisar. Y nos estamos viendo entonces en la próxima sesión número 8. Que estén muy bien. Hasta luego.